¿Cuál es la información más escalofriante que tienes para compartir? Recuerdo que un oscuro 3 de febrero de 1998, un trágico accidente dejó una profunda marca en la historia. En ese día, 20 vidas se apagaron abruptamente cuando un teleférico cerca de la estación de esquí de Cavallese, Italia, se precipitó desde una altura de 80 metros. Este suceso desgarrador sucedió debido a un avión EA-6B Prowler del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que volaba a excesiva velocidad y demasiado bajo en una misión de entrenamiento. Durante una maniobra descendente por el monte Cermis, el avión cortó el cable que sostenía el teleférico. Este desastre ha sido recordado en Italia como la strage del Cermis, es decir, la masacre de Cermis. En el proceso judicial que siguió, el piloto, el capitán Richard Joe Ashby, y su navegante, el capitán Joseph Schweitzer, fueron considerados no responsables de homicidio involuntario o por negligencia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Ambos enfrentaron cargos por obstrucción de la justicia y conducta inapropiada de un oficial, ya que fueron hallados culpables de destruir grabaciones de video desde la cabina del avión. Este hecho resuena como un recordatorio de las complejidades y consecuencias que surgen cuando la negligencia se entrelaza con la tragedia. La fascinante y aterradora realidad de los priones me ha dejado pensando. Estas proteínas mal dobladas en el cerebro provocan una deformación de otras proteínas, lo que lleva a la creación de lo que literalmente se conoce como cerebro esponjoso. Este fenómeno produce grandes agujeros en el cerebro y, lamentablemente, resulta en una fatalidad inevitable. Lo inquietante es que no existe cura ni tratamiento que pueda frenar su avance. Existen distintas maneras en las que la enfermedad de los priones puede manifestarse. Puede ser contagiosa o hereditaria. La forma contagiosa tiene la particularidad de que no se elimina con el calor extremo, lo que significa que aquellos que sufren de enfermedades priónicas y necesitan cirugía representan un gran desafío, ya que los instrumentos utilizados no pueden ser completamente esterilizados. Uno de los ejemplos más notorios de la forma contagiosa es la encefalopatía espongiforme bovina, que muchos reconocemos como la enfermedad de las vacas locas. Otra variante, aunque menos conocida entre los humanos, es la enfermedad del desgaste crónico, CWD, que afecta a los ciervos. Aunque hasta ahora no hemos visto casos de CWD en humanos, existe la teoría de que podría tener la capacidad de infectar a las personas. Adicionalmente, la enfermedad de los priones también puede aparecer de manera esporádica, lo que implica que su origen es desconocido y no es ni genética ni contagiosa. La forma más común, conocida como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, CJD, es mayormente esporádica. Lo más inquietante es que esta enfermedad puede permanecer oculta en el cuerpo durante años, pero una vez que comienza a manifestarse, la expectativa de vida promedio se reduce a alrededor de un año. En resumen, los priones son como un reloj de arena que al caer, crean agujeros en nuestro cerebro, llevándonos inexorablemente hacia el final. Puede surgir de manera contagiosa, hereditaria o sin una causa aparente. Y una vez que la enfermedad se activa, el tiempo que nos queda es, en el mejor de los casos, un par de años. Actualmente, no hay ninguna cura o tratamiento que detenga este proceso letal. Recientemente me topé con un canal de Quora llamado 911 Graphic Content, donde se alojan artículos que son a la vez intrigantes y perturbadores. Hay dos en particular que se han quedado grabados en mi mente. Uno es un testimonio personal de un testigo, y el otro un análisis científico. Aunque hay un costo para acceder a estos artículos, realmente son absorbentes, y puedo decir que la experiencia vale cada centavo de un mes de suscripción. En el relato del testigo, él se encontraba realizando un triage justo antes de que las torres cayeran, pero ya después de que algunas personas habían saltado. Su tarea era colocar etiquetas en los cuerpos que encontraba, con la esperanza de que, si alguno sobrevivía, los doctores pudieran identificarlos a través de esos códigos de colores. En un momento, se cruzó con una mujer que evidentemente había caído, al menos desde 50 pisos de altura, y quizás incluso más cerca de 90. Su parte inferior estaba totalmente devastada, pero su torso y cabeza parecían intactos. Ella le gritó que aún no estaba muerta y que regresara. Esta desgarradora historia lleva el título Etiqueta Negra, y se puede encontrar en varios lugares, incluido un video de entrevista con el testigo. La implicación de este relato es escalofriante.
Al menos una persona logró sobrevivir a la caída de las torres el tiempo suficiente como para comunicarse con alguien. Por otro lado, el análisis científico examina el tiempo que le tomaría a un avión de pasajeros ir desde la punta del morro hasta la cola cuando impacta contra un edificio, y cuánto tiempo necesita tu cerebro para procesar lo que está sucediendo frente a ti. Se exploran diversas leyes de la física y al final del artículo hay un video que te permite probar tu tiempo de reacción. Resulta que la imagen asociada con el tiempo de reacción más rápido era algo que podía ser visto y entendido con total claridad. La inquietante implicación aquí es que algunas personas en la parte trasera del vuelo 11 y el vuelo 175 pudieron haber sido testigos de la explosión de vidrio, metal y fuego justo frente a ellos, antes de que el impacto pusiera fin a sus vidas. Reflexionando sobre un tema inquietante, me he dado cuenta de que nadie está realmente a salvo de ser víctima de un lavado de cerebro. La idea de que solo las personas ingenuas o estúpidas caen en cultos es un mito, y la verdad es que cualquiera de nosotros podría verse atrapado en esta situación. Es fundamental entender que los cultos no siempre se presentan bajo una fachada religiosa, aunque muchas veces lo hagan. Lo que realmente hacen es seducirte. Te envuelven en una sensación de inteligencia, reconocimiento y amor. Te llenan de afecto y halagos. Y luego utilizan esa confianza que has depositado en ellos para alejarte de las voces críticas que aún quedan en tu vida. Imagínate que alguien es increíblemente amable contigo durante un periodo prolongado, haciéndote sentir realmente especial. Luego, de repente, comienzan a sugerirte que cortes lazos con ciertas personas, especialmente aquellas que se atreven a señalar que algo no está bien. Esta es sin duda una bandera roja. Te convencen de que esas personas no son solidarias y que, en realidad, no las necesitas en tu vida. Lo que están haciendo es un proceso sistemático para eliminar cualquier resistencia a su influencia, de modo que la única voz que escuches sea la suya. Y mientras tanto, ellos parecerán estar allí para apoyarte. Es crucial que no te dejes atrapar en esta trampa. Hubo un momento en mi vida que jamás podré olvidar: ver a mi pareja colgado en nuestro garaje. Tuve que descolgarlo y darle resucitación cardiopulmonar. Murió 10 días después de ese día fatídico. Fue la experiencia más desgarradora que jamás haya vivido. Todo comenzó tras una discusión. Me sentí tan abrumado que salí al bosque a llorar. Volví después de unos 15 minutos y lo vi allí. Su cabeza colgaba en una posición extraña y no respondía. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus pies no tocaban el suelo. Grité su nombre mientras trataba de desatar la cuerda, pero estaba demasiado apretada. Sin pensar, corrí a la cocina y tomé un cuchillo para liberarlo. Sin embargo, él era mucho más alto que yo, y cuando finalmente lo bajé, no pude sostener su peso. Recuerdo que empecé la resucitación mientras jugaba con mis nervios y corría a llamar a los servicios de emergencia. Volví a intentarlo, haciendo lo posible para que regresara. El sonido que salía de su boca sigue resonando en mi memoria, entremezclado con el esfuerzo de mi propia respiración. La ambulancia tardó 7 minutos en llegar. Cuando finalmente ingresaron, le cortaron una camiseta del Ajax, una de sus favoritas. En ese momento pensé que él estaría molesto, pero la urgencia del momento no me permitió quedarme en esos pensamientos. Me dijeron que debía esperar afuera, y en ese instante sentí una mezcla de esperanza y desesperación. Aunque logró sobrevivir, su estado era crítico, con daño cerebral. Pasé 10 días a su lado en el hospital, mientras estaba en coma y con soporte vital. Había convulsiones tónicas clónicas a menudo, y como su pareja, me hicieron la pregunta más difícil de mi vida: si quería desconectar el soporte. Acepté, pensando que si alguna vez despertaba, probablemente sería incapaz de llevar una vida plena. El futuro era incierto, un gran sí. Estuve con su padre esa madrugada, a las 4:11 de mañana del 21 de febrero de 2009, cuando su corazón dejó de latir. Le sujetaba la mano y sentí cómo su temperatura descendía rápidamente. Cada día echo de menos a ese hombre. Su ausencia deja un vacío imposible de llenar. Permíteme compartir una desgarradora historia que me ha dejado pensando. Nika Shakarami, una joven iraní de apenas 16 años, fue víctima de un ataque sexual y posterior asesinato a manos de 3 oficiales de seguridad del gobierno. Lo más escalofriante es que, a pesar de la brutalidad del crimen, las altas esferas del poder intentaron encubrirlo. Ella desapareció durante unas protestas que surgieron en contra del régimen, y tras 9 largos días de incertidumbre,
encontraron su cuerpo sin vida. El gobierno, con toda su frialdad, intentó disfrazar esto como un suicidio. Sin embargo, surgieron documentos filtrados que revelaban detalles escalofriantes sobre su terrible final. Se decía que la habían agredido en la parte trasera de una furgoneta, y a pesar de estar atada, Nica luchó valientemente, pateando y gritando. Esta resistencia, lamentablemente, resultó en que la golpearan hasta matarla. Pero lo que realmente aterra es que más de 30.000 manifestantes, que fueron arrestados durante esas protestas, han denunciado haber sido torturados y asaltados sexualmente mientras estaban bajo la custodia del gobierno. Algunos de ellos han muerto a causa del extremo abuso físico que sufrieron. Esta realidad deja una profunda huella en el corazón. Recuerdo el 11 de septiembre, un día que quedará grabado en mi memoria. Aquella jornada me encontraba en medio de una situación desgarradora, realizando triage en la plaza. Fue en ese momento cuando me topé con una mujer que parecía ser solo una cabeza, un hombro y un pulmón. El resto de su cuerpo era irreconocible. Sin dudarlo, sabía que debía colocarle una etiqueta negra, la que indica que está muerta o casi muerta. Lo que me sorprendió fue su apariencia. A pesar de su estado, su cabello estaba impecablemente peinado. Llevaba unos aretes de buen gusto y su maquillaje estaba cuidadosamente elaborado. Había optado por vestirse de manera elegante antes de que todo esto sucediera. Mientras le colocaba la etiqueta alrededor del cuello, me quedé pasmado al notar que ella parecía estar consciente. Comenzó a discutir conmigo, afirmando que en realidad no estaba muerta. Me solicitó que llamara a su hija, insistiendo una y otra vez que aún no había partido de este mundo. Aquella situación me dejó atónito. Esperaba encontrarme solo con un cuerpo sin vida. Me disculpé y le prometí que la ayuda llegaría pronto, aunque en el fondo sabía que no había nada que pudiera hacer para salvarla. A medida que me alejaba para continuar con mi trabajo, su voz resonaba en mi mente. No estoy muerta, no estoy muerta. Las bombas nucleares son más aterradoras de lo que se suele pensar. La mayoría imagina que si una detona, uno simplemente se desvanecerá en un instante. Pero la realidad es mucho más cruel. Para ser vaporizado, realmente tienes que encontrarte en el punto cero, el epicentro de la explosión, donde la bola de fuego se forma. En ese punto, todo se desintegra, como si el agua en una sartén caliente se evaporara. Sin embargo, más allá de esa zona fatídica, una ola de calor se propaga a kilómetros de distancia, consumiendo todo a su paso, incluidas las personas. Algunos podrían pensar que, si tienen suerte, la onda de choque los alcanzará rápidamente y obtendrán un final instantáneo. Pero en muchas ocasiones, aquellos que sobreviven al impacto enfrentan una realidad desgarradora. He escuchado historias de sobrevivientes de Hiroshima que narran escenas desgarradoras. Personas con quemaduras severas que cubren casi todo su cuerpo, piel colgando y ojos derretidos por el calor. Muchos sufrieron un destino aún más trágico, quemados lentamente bajo los escombros de sus propios hogares, muriendo en soledad. Imagínate por un momento que estás en paz en tu casa con tus padres, y de repente, un estallido de luz más brillante que el mismo sol inunda la habitación. Sientes el calor abrasador en tu piel, como si estuvieras en llamas. Y después de algunos segundos, ¡boom!, la onda de choque estalla y el sonido te envuelve, mientras el hogar en el que creciste se derrumba como un castillo de arena. Si por alguna extraña razón logras sobrevivir, la imagen que te rodea es desoladora. Escombros ardiendo por doquier, humo y polvo que te dificultan la respiración. Podrías ver a personas, quizás incluso a tus seres queridos, atrapadas entre los restos, quemados o desaparecidos por la explosión. El calor es tan intenso que tus zapatos empezarían a derretirse bajo tus pies. Y entre toda esa devastación, te enfrentarías a una pesadilla aún más aterradora: la radiación. Un enemigo silencioso que va despojando lentamente a los sobrevivientes de su salud. Sin duda, este escenario se asemeja más a un infierno que a cualquier otra cosa. Una de las realidades más inquietantes que he llegado a conocer es el concepto de lucidez terminal asterisco, que a veces se describe como la luz antes de la muerte. Este fenómeno se presenta cuando personas que sufren de demencia severa o alguna otra condición neurológica debilitante, de repente recuperan una claridad mental extraordinaria justo antes de fallecer. En esos instantes, aquellos que han estado inertes o incoherentes durante años, logran reconocer a sus seres queridos,
mantener conversaciones significativas y mostrar una sorprendente capacidad cognitiva. Lo verdaderamente aterrador es la idea de que, por un breve periodo, estas personas son completamente conscientes de que su muerte se avecina, solo para regresar nuevamente a un estado de confusión o, en algunos casos, para fallecer poco después. Este fenómeno inevitablemente plantea preguntas profundamente perturbadoras sobre la conciencia y sobre lo que realmente significa estar consciente en esos últimos momentos de la vida. En cualquier momento, nuestro Sol podría lanzar una llamarada tan poderosa que sería capaz de devastar la capa de ozono, la cual nos resguarda de la dañina radiación cósmica, incluyendo la luz solar. Esta explosión podría incinerar la atmósfera en un lado, borrando de un plumazo a casi todo en su camino. Imaginen el impacto. La mayoría de la atmósfera se vería seriamente comprometida, y con el tiempo, la vida tal como la conocemos podría extinguirse por inanición, envenenamiento por radiación, inhalación de humo, falta de oxígeno o deshidratación. Lo más inquietante es que ni siquiera podríamos anticiparlo, ya que la luz viaja a una velocidad que nuestros telescopios no podrían registrar a tiempo. Incluso si logramos detectar la tormenta solar antes de que impacte, la luz del Sol tarda un promedio de 8 minutos y 30 segundos en alcanzarnos, lo que significa que no habría suficiente tiempo para buscar refugio subterráneo o intentar encontrar una manera de sobrevivir. No obstante, no debería ser motivo de preocupación. La vida seguirá su curso. Hay suficientes extremófilos en nuestro planeta capaces de reconstruir un ecosistema global. La capa de ozono tiene la capacidad de regenerarse, pero los humanos, lamentablemente, estamos condenados. Recuerdo que aprendí algo profundamente inquietante que todavía me atormenta desde que lo leí en una publicación de Ask Reddit hace un tiempo. La verdad es escalofriante y sensible, así que por favor tómalo en cuenta. Cuando un niño pequeño o un bebé es víctima de abuso sexual, a veces llegando a la tragedia de la muerte, las secuelas de tal devastación son evidentes para aquellos que deben examinar o preparar sus cuerpos para el entierro. Imaginen lo impactante que es encontrar señales tan claras, desde ojos inyectados en sangre hasta órganos dislocados, como el estómago o los pulmones. Los daños pueden incluir moretones severos, huesos deteriorados o rotos, e incluso órganos desgarrados, así como síntomas de asfixia y sangrado interno. Lo más alarmante es que estos pequeños cuerpos tan vulnerables simplemente no están diseñados para soportar lo que se les está infligiendo, ya sea un pene, un dedo, una mano o cualquier objeto inapropiado. Me resulta aún más perturbador escuchar en línea a personas que discuten a los niños como si estuvieran en una edad óptima de reproducción, ignorando por completo el impacto psicológico y físico devastador que conlleva.